Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren y se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien desea expresar algo, preguntar algo, adelante. Maestro. Adelante, Hortensia, reverendo. Sí, maestro. ¿Nos podría hablar un poco de la diferencia que hay de emociones y sentimientos? Bueno, la emoción es algo que te mueve. El sentimiento es algo que captas. Claro, los dos tienen referencia con el mundo del aura. Uno, la pasión, la emoción normalmente lleva cierto grado de pasión. Y la sensibilidad, el sentimiento, lleva simplemente percepción y puede responder de muchas maneras. Así se siente, así se percibe, así se registra. Y en cambio, la emoción es cómo actúas, cómo respondes. Pueden estar en el lenguaje de las personas como algo muy similar, inclusive como un sinónimo. Pero si tratamos de entendernos, tendríamos que hablar que son diferentes aspectos del mundo del magnetismo emocional. Lo que atrae y lo que rechaza. Lo que me recuerda algo de mí, lo que saca algo de mí. Entonces sí tienen algunas connotaciones, pero tendríamos que ponernos de acuerdo en las connotaciones o en lo que significa. Es lo que yo le podría comentar, Hortensia. Gracias, maestro. Las emociones pueden inclinarnos a la reacción agresiva o simplemente a las aspiraciones, que las acciones que nos marcan aspiraciones o búsquedas, anhelos. El sentimiento es algo que simplemente se siente, se percibe. Ya la respuesta puede ser de muchas maneras. ¿Alguien más desea compartir o preguntar algo? Buenos días, maestro. Leticia, ¿cómo le va? Buen día. Un abrazo hasta Toluca. Gracias, maestro. Leyendo el libro de Luisa de la Ferrier, ella narra todo lo vivido, todo el trabajo del maestre, del trabajo de los hermanos, la forma en que integró a los discípulos, pero nunca resalta el trabajo del hermano mayor. ¿Nos puede platicar algo sobre eso? Bueno, de algo que yo sé es que Luisa nomás no era compatible con el maestro Estrada. El maestro Estrada llegó a ser el director del ARRA de Limón, donde ella vivía. Y él, como director del ARRA, o gurú de ARRA, él pues tenía que apoyar a la anciana. Y Luisa Baudín, pues no le gustaba eso porque ella se sentía superior a todos.
Entonces, hasta que un día llegaba y despreciaba al entonces hermano Pacheco, que era el anciano. Decía que era un tonto, ignorante, iletrado, etcétera, etcétera. Y el maestro Estrada se le puso enfrente y le dijo, mire, hermana Luisa, ¿qué era el trato? Aquí hay un orden, hay unas autoridades que el mismo maestro dejó instituidas y todos tenemos que respetarlas. Si a usted no le gustan las reglas de este arra, mejor no venga, pero no venga a hacer menos y a insultar a las autoridades de este lugar, por favor. Y parece que le agarró, como dicen, coraje, tirria, le removió mucho porque le dijo, si no acata las reglas, pues no puede entrar, lo cual es natural en cualquier lugar, que se trata de mantener un cierto orden y respeto a las autoridades que están como responsables del lugar. Entonces, como ese incidente, posiblemente tampoco le gustaba el tema cuando el maestro Estrada hacía alusión a personajes míticos de la historia de la iniciación, del proceso iniciático, no a la historia, sino el proceso iniciático. Le parecían mesiánicos y le parecían fuera de lugar, de acuerdo a su intelectualidad, a su criterio, etcétera, etcétera. Entonces no hubo mucha afinidad. Y sí hablaba mal del maestro Estrada y de todo, de todos. El mismo maestre en el año 50, esto sucedía entre el año 48, 49, 50, por ahí. Inclusive ya habiéndose ido el maestre a su trabajo en Asia, en la India, en el Tíbet. Ya en el 55, 56, el mismo maestre, viendo el desorden, el caos, el carácter violento, agresivo, insultativo de Luisa Baudín, ya no eran esposos, ya habían terminado la relación hacía tiempo, desde el año 49. Le pidió al Consejo Supremo el retiro del grado de Luisa Baudín, porque era un agente, hablaba mal del maestro Estrada, era muy destructiva de toda la labor que se quería construir. Entonces, es algo de la historia que yo conozco, posiblemente hay cosas que yo no conozco, pero sí es una historia muy emproblemada con la hermana Luisa. Luego el maestro trató de suavizar un poco pero acabó ella escribiendo ese libro en los principios de los 70, unos 10 años después de que desapareciera el maestro, tratando de tumbar cualquier efigie, cualquier cargo, cualquier carisma, cualquier presencia de lo que fue el maestro en vida. Y por eso inclusive el nombre del libro que escribe, que se llama Los falsos maestros, o sea, le dice que en la GFU hay falsos maestros, empezando por Don C. Reynaud, el que llegó a ser su esposo. El libro tiene cosas muy interesantes y tiene cosas muy profundas también de la historia nuestra. Sin embargo, también contiene un celo y una venganza emocional del hombre que amó más su misión que a ella. Un celo. Y bueno, se desquita cuando él ya no está. Pero el maestro, lo que yo sé, inclusive con toda la difamación tan artera que hubo en Nueva York, él no respondió, guardó silencio. No iba a responder a los insultos y las difamaciones o infamias de la que había sido en un tiempo su esposa. Pero desde el Arran de Limón, Luisa Baudín ya estaba con un hermano Campana, que hablaba francés y el español, y que vivió en Venezuela, ahí en el Arran. Entonces ya andaba con ese hombre, ya no lo había dejado hacer,
que así le llamaba ella. Y ahora andaba con el hermano Campano, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido. Y hasta instrucciones como pareja les dio el maestro en ese sentido de altura, porque se las pidieron. Por un lado querían ser discípulos y por otro lado hacían lo que se les daba la gana. Era todo un tema ahí que se daba, una dinámica. Pero algo de la historia que conozco es eso, hermano. La cual la historia no es para juzgar ni bien ni mal, es para aprender las cosas que pueden suceder. Para que no vuelvan a suceder o para que vuelvan a suceder las buenas. Y no vuelvan a suceder los errores, las formas de maltratarnos y de herirnos. Gracias, maestro. Y yo he hablado de la historia es porque la conozco desde adentro, de la historia que a mí me ha tocado vivir, especialmente del año 2011, pero también hablo desde antes, porque era luz, había luz en el sendero. Después fueron confabulaciones bastante oscuras y, ¿qué diríamos?, personalistas. Y yo tengo que hablar porque yo estaba ahí en el eje, en el centro del huracán. No fui ajeno a todo eso. Y vi cómo se pisoteaban todos los principios que nos habían enseñado el maestro y el hermano mayor. Y no, por eso simplemente seguí caminando. Pero yo tenía que denunciar por qué estaba tomando esa decisión después de 40 años de entrega completa a la institución. Nadie, muy pocos han entregado lo que entregamos, pero nada que reclamar. Lo hicimos porque creíamos y creemos que era lo correcto hacer en su momento. Pero ahora con el tiempo, pues es increíble que el lugar casi que regalaste te corran. Pero bueno, así son las fuerzas oscuras, muy mal agradecidas. Bueno, ¿algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? Gracias. ¿Y qué vamos a hacer? Pues seguir adelante, no hay otra cosa. Pero no cargar, sacudir las sandalias del polvo oscuro y sucio y caminar por algo mejor y mejor para todos. Sí, adelante, Silvia Heredia, desde Monclova. Gracias, hermano. Buenos días, muy querido maestro, perdón. En el chat hay una pregunta que a mí me parece muy interesante. Dice Alejandro Ibarra Ureño. Maestro, buen día. ¿Nos podría compartir la historia de Quetzalcóatl, por favor? Bueno. En la historia, no hay historia de Quetzalcóatl. Son símbolos que hacen alusión a varias cosas. De eso sí puedo hablarles un poco. La trama entre la vida, la muerte y el proceso de nacimientos hablan de una posibilidad de renacer, que la serpiente se convierta en un animal alado que pueda volar y ver diferente. Otra dimensión de las cosas, un estado de conciencia. Las serpientes hacen sus nidos debajo de la tierra. Se mueven zigzagueando. La realidad es vibratoria si se mueven. Quetzalcóatl empieza a aparecer desde Teotihuacán. La referencia a la posibilidad de muchos Quetzalcóatls. Porque el templo de Quetzalcóatl no contiene uno solo. Contienen cabezas de serpientes aladas. Las cabezas, ¿eh? Ya en la Huasteca
y en el tema náhuatl aparecen ya completas con su cuerpo y su crota, o sea, su cascabel. Pero ya es una variante particular de la cultura huasteca. Dice el mito, la leyenda, cuando fue creado el universo, había oscuridad, pero Quetzalcóatl, hijo de, ¿cómo se llama? De Huitzilopochtli, de Ometeo, él por amor a la humanidad se sacrifica y aparece el primer sol. Sale el sol, la primera humanidad. Por el sacrificio, la entrega de lo superior, el amor hacia la vida en la tierra, a los humanos. Pero Quetzalcóatl es vencido por Tezcatlipoca. Y el segundo sol es de agua, de inundaciones y destrucción. El primero es la fecundación de la tierra, gracias al sol. El segundo es del agua, de las inundaciones, de los diluvios, de Tezcatlipoca. El hombre que representa el humo, el espejo humeante, como la obsidiana. Pero ante la muerte de la vida en la tierra, y viendo eso, se vuelve a sacrificar Quetzalcóatl en el cuarto sol, el tercer sol, y crea el movimiento y las migraciones animales. Es el dios del viento, el que va y esparce las semillas de la vida por toda la tierra. Pero de nuevo, Tezcatlipoca quema todo, destruye todo, es vencido Quetzalcóatl. Y se genera el cuarto sol. En un reino de enanos y monstruos. No sé si es el tema de dinosaurios, pero por ahí. Pero el humano había casi desaparecido. Y de estatura baja, quiere decir de poca conciencia, más que del tamaño físico. Y aparece entonces el sacrificio en el quinto sol de Quetzalcóatl, el tan anunciado retorno de Quetzalcóatl, que nacería y regresaría desde el oriente, desde el Coatzacoalcos, la nave de las serpientes, los discípulos de Quetzalcóatl. Y así las grandes enseñanzas fueron diseminadas por la humanidad en el quinto sol. Y en unas ruinas arqueológicas que están cerca de Cuernavaca, ¿cómo se llama? Malinalco, aparece ahí también una reverencia y en la aparición de una convención de sabios que anuncian el sexto sol. Pero el quinto sol es la transformación del estado bajo de conciencia en estado elevado de conciencia. La quinta posibilidad, la quinta esencia, el centro. Quetzalcóatl tiene varias representaciones, como el dios del bien, el verbo, que alienta y estimula la vida. También como cabeza de pato, porque viene en el solsticio de invierno a anunciar que la muerte solo es un tránsito y volverá a salir el sol. Es el dios de la esperanza. Los sacerdotes de Quetzalcóatl, no los de Tezcatlipoca, que eran más, en sus altares llevaban frutos y flores.
Y los de Tezcatlipoca, carne, sacrificios de corderos y riquezas, para darle lo que le gusta a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca le gustaba de sangre, de tributo, que algo se le sacrificara de lo vivo, porque también representa la muerte. Y Quetzalcóatl el nacimiento, la continuidad de las flores y los frutos. Y así hay varias representaciones de Quetzalcóatl, el gran maestro. El que en Coatepec, después de haber despedido, es corrido de Tula, de Tolán, en el mito, en la leyenda, y avergonzado porque había tenido relaciones con Xochitl, la diosa de las flores, por ser amante de la belleza. Y es corrido de Tolán y pasa por Papalotla, que es un lugar cerca de Puebla, y ahí se despide de sus discípulos y lo siguen acompañando sus discípulos. Y en Coatepec, el Cerro de las Serpientes, observando el Citlaltépetl, aquel que anuncia el lucero de la mañana, anuncia la salida del sol en el oriente, visto desde Coatepec. Habla que él retornará cuando venga el quinto sol. O sea, cuando haya la posibilidad de elevar el estado de conciencia. Estamos viviendo en unos tiempos para que se puede hacer eso. Con las disciplinas y orientaciones del maestre de la Ferrier, el alcance y la visión de la elevación de la conciencia es muy, muy directa y clara. Pero claro, el que nos enseñó a vivirlo y a no irnos a los extremos, seguir el camino de en medio, fue el maestro Estrada, que entregó su vida a la educación de los discípulos. Bueno, este es una pequeña resumen del tema Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, aquella que convirtió sus pasiones terrestres de arrastrarse con su vientre sobre la tierra, esconderse en sus hoyos, por aquella que es capaz de volar y transmutar. Es también el aspecto de la transmutación, de la energía baja en altos ideales, en altos propósitos de la gran obra divina, la obra universal. Aquí tenemos unos cotorritos muy platicadores. ¿Alguien más desea compartirlo? Gracias, maestro. Muchas gracias. Es parte del coro. Pido la palabra. Buenos días, maestro. Disculpe, una pregunta. Usted hablaba sobre la serpiente. ¿Será que la serpiente se escondía por miedo, por temor? ¿Por qué sería? La serpiente representa el impulso de la vida. Nuestros impulsos, su raíz están en el kanda, en el piso pélvico. Y de ahí vienen los impulsos de la vida. Todos. Esa serpiente hay que elevarla y transformarla en luz. Y es el gran trabajo del Kundalini. Los impulsos existen, pero hay que transformarlos en altos ideales y actitudes de que reverencien el culto a la vida. La serpiente, también, por ejemplo, los antiguos mexicas, decían de que en sus escaleras siempre ponían serpientes. Es un ascenso serpentino en las escaleras, pero hacían cuerpos jerárquicos de expresión y en el quinto cuerpo ponían el santuario, el encuentro para los grandes ritos superiores, la quinta posibilidad del encuentro con la luz solar.
Pero sí, la serpiente siempre ha sido símbolo de sabiduría, pero inicia inconscientemente. El tema es cómo transformarla en luz consciente, que no sea ya solo impulso, sino un compromiso de culto a la vida por el bien de todos, para lo cual está hecha la obra universal. Entonces, sí, la serpiente es símbolo de sabiduría, sus hoyos son debajo de la tierra, es altamente defensiva, significa el instinto de preservación animal, impulsivo. Se impulsa la serpiente, por eso se puede mover. No tiene patas, solo vientre que se arrastra sobre la tierra, las pasiones. Hay que transformarlas en altos ideales. El gran trabajo espiritual que queda pendiente en cada uno de nosotros. Y nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Para eso las disciplinas, por eso las orientaciones. Es lo que yo le puedo comentar, querido hermano, desde Ecuador. ¿Alguien más desea compartir o preguntar algo? Pido la palabra. Soy Gloria Paulín. Gloria Paulina, adelante. Sí, buenos días. Nada más para decirles que tengo en mis manos las cartas, la carta número 1 que escribió el maestro Marcelli cuando recién era gurú y la carta 21, y en ella explica, pues sí, de manera sintética esta historia desde que Coatlicue salió embarazada y dio a luz a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Entonces, nada más, ya después voy a escribir en comentarios esta breve historia para si gustan leerla. Incluso ya cuando cierre el video, la voy a poner porque está muy interesante. Y sí, y es lo que usted nos platica. Incluso relaciona al maestro Estrada como que Quetzalcóatl, precisamente, el hombre barbado, blanco. Nada más eso. Gracias. Sí, hay un escritor mexicano, Alfonso Caso, que es donde toma mucho y lo reconocía como un gran sabio del antiguo, el maestro Marcelli, de ahí toma muchas cosas de don Alfonso Caso. Creo que tiene un libro que se llama Los hijos del sol. Habla precisamente de ese mito. A mí de pequeño me enseñaron a reconocer como una autoridad al señor Caso. Reconocía los símbolos, las historias grabadas en figuras y las traducía en lenguaje occidental. En fin, pero sí, el maestro Marcelli fue un interesado, un apasionado por un tiempo de su vida, y aparte, como lo había aprendido los lenguajes desde niño, jugando con indígenas, le hacía era muy fácil aprenderlo. Las palabras se le quedaban muy claras, los significados y las propuestas. Recuerden que nuestros antiguos mexicas no enseñaban con letras y conceptos, enseñaban con monitos, con figuras, con símbolos, que expresaban el juego de esos personajes. ¿Qué papel jugaban en esos personajes? Era figurativo, no era narrativo. Pero hay códigos que hablan de esos lenguajes que fueron transmitidos por generaciones y que lamentablemente se trataron de aniquilar, pero luego de rescatar, porque se consideró la alta sabiduría que no tenía. ¿Alguien más? Maestro, otra pregunta. ¿Qué pasa en el sentido de parejas cuando una relación se termina por cuestión del materialismo? Pues en este caso que son familias espirituales. Bueno, el Creador hizo todo complementario.
Unos hacia adentro, otros hacia afuera. Unos hacia arriba y otros hacia abajo. La unidad es complemento, no es similitud. Un día lo entenderemos. No es competencia de uno con el otro, es femenino con el masculino. Los chinos ponían 3 rayitas para el yang y 6 o 3 rayitas cortadas que hacían 6 en el yin. No es lo mismo, pero sí son complementos simbolizados en el Pakua, donde el yin y el yang son complementos. La vida ha hecho complementos, no ha hecho competencia ni lucha de poderes. Nosotros lo hacemos por la inseguridad que tenemos de ser. Cuando se termina una relación, sigue la relación internamente, lo que faltó y lo que sobró. Ahí está, en el interno de las personas. Aparentemente por fuera ya se terminó, pero quedan pendientes las figuras, los trabajos en nuestro femenino y en nuestro masculino internamente. Si tenemos dañado el masculino, afuera dañaremos a lo masculino. Tenemos dañado lo femenino, lastimaremos a lo femenino porque nos agrede, nos sentimos amenazados. Si lo tenemos sano, habrá una relación comprensiva y complementaria. Pero la naturaleza hizo complementos. La polaridad es complementaria, no competitiva una contra la otra. Eso la hace destructiva. Entonces quedan pendientes las tareas que no se pudieron resolver en la relación. Un buen término es cuando se habla bien, a profundo y cada quien hace y continúa con su tarea. Una relación rota significa que hay pendientes, pero cada quien tiene que asumir esas tareas y seguirlo trabajando internamente. Es mejor con alguien que tenga afuera el complemento. Como decía el cantautor Roberto Carlos, cóncavo y convexo. Así es el sexo. Pero en todos los sentidos, no solo a nivel físico o genital, también a nivel emocional, también a nivel mental. Somos posibles complementos. No entremos a la lucha de destrucción del otro porque nos afecta también a nosotros mismos. Y haber comprendido lo que me falta y lo que me sobra es una gran riqueza. ¿Qué faltó y qué sobró en esa relación? Pero cada quien que haga su tarea, yo no le tengo que decir al otro, porque es un sendero de realización individual, no es un sendero colectivo. En la pareja hay el trabajo de cada uno que luego se refleja en el crecimiento de los dos. Si una pareja no quiere hacer su trabajo, entonces no hay crecimiento en el complemento. ¿Algo más quisiera alguien compartir o preguntar? La vida en su péndulo siempre es compensatoria, es complementaria. Si se va mucho acá, irá mucho acá. Complementaria, compensatoria. Así es el karma. Así se mueve la vida, no de otra manera. Por leyes. Bueno, la última y nos vamos. Sí, adelante, Óscar o Evana desde Chile. Un abrazo. No escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Buen día, maestro. Buen día a todas y a todos. Sí, maestro, delante usted estaba hablando sobre la sabiduría, perdón, sobre la serpiente. Pero ¿por qué cree usted que en las películas o mayoritariamente se le ve a la serpiente como el aspecto del lado oscuro,
de lo negativo, de la tentación, y no de la sabiduría como usted mencionaba. Porque es un impulso condicionado. La serpiente va a responder en forma impulsiva, muy rápida y muy precisa. Entonces le tenemos miedo porque tenemos miedo a nuestros propios impulsos. Nos ganan. El impulso está bien que exista, pero la conciencia ordena, gana la confianza y decide, no con urgencia, sino con el tiempo necesario para ver las consecuencias de nuestros impulsos o acciones. Eso es cuando se complementa el inconsciente con el consciente. Cuando no se complementa, solo hay impulsos y condicionamientos aprendidos y que vienen desde el miedo a protegernos, el miedo a atacar. El que ataca tiene miedo y el que se encierra en sí mismo tiene miedo. Es la condición básica del inconsciente. Tiene miedo a morir y a enfermarse, debilitarse. ¿Algo más que quisiera compartir o preguntar? Sí, ¿tú querías? Pero es que no sé si es como para la última pregunta, maestro, pero igual un poquito que sea, de que dice en la Sagrada Escritura que del árbol del conocimiento ya hemos comido, ¿sí? Estamos incursionando o andamos por ahí, pero dice, ay del que coma del árbol de la vida. No, del Entonces, árbol del bien y del mal. claro, del árbol del bien y del mal, pero y eso sí es complejo y es como que está como, ay del que, o sea, nos podría profundizar un poquito ahí porque también del árbol del bien y del mal está el árbol de la vida que también es hoy en día los El árbol de la Frankenstein. vida integra la concepción del árbol del bien y del mal. La vida tiene altos y bajos, tiene cúspides y valles, tiene bajones y elevaciones. Así es la vida, tiene noche y tiene día. Así es la vida de sabio. Sí, cuando probamos del árbol del bien y del mal, con la intención de tomar poder, y en este caso de convencer a Eva a Adán de que podía ser más que el Creador, el problema no está en el árbol del bien y del mal, sino en la intención de ser más que el Creador. Entonces son expulsados del concepto de unidad porque se sienten separados del Creador. Son expulsados del paraíso por un ángel con una espada. Quiere decir con una fuerza que ellos mismos provocaron. Y el regreso es probar del fruto de la vida, del bien y del mal, y ir por el camino del centro. Eso es lo que hacemos en cada encarnación, en cada día. Ver cosas que se destruyen y ver cosas que se construyen. Cosas llenas de ignorancia y cosas llenas de sabiduría. Es el fruto del bien y del mal que produce la vida. Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. La fluctuación natural del proceso de la vida. Y así es, no es que lo hayamos hecho así. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención, su búsqueda, su presencia. Este dominguito, así le llaman, pero será diferente a todos. Les agradezco profundamente su participación, su interés, su búsqueda y que cada quien se ponga a hacer su tarea. Va a haber frutos del bien y del mal, pero vayan por el camino del medio, el camino del aprendizaje significativo. Pasen muy buen día. Igual, Gracias, maestro. maestro. Bye. Bonito día, maestro, y todos. Buenos Gracias, días. maestro. Gracias. A ustedes. Hola.